Ya, voy a grabar. Primero, entonces, esto va a ser una grabación de repaso control. Si yo fuese ustedes, los pasos serían 1, ver auxiliar 6 y 7, junto con resolver todas las dudas existenciales fluidísticas del apunte de Girardelli, más más revisar los libros texto y ver cuál me gusta, y de ahí aprovechar de repasar cosas de ese libro. Esa es la vuelta larga, y como hay poco tiempo, yo diría que esto es lo más importante. Ver auxiliar 6 y 7. Después de haber entendido el auxiliar 6 y 7, revisar ejercicios en las carpetas del drive auxiliar y buscar los mismos ejercicios en la nube mecánica y estudiar las pautas. Básicamente, pautear. Pautear Navier-Stokes. Y aquí más leer o ojear apuntes profe y rescatar fórmulas interesantes y buscar parecido con formularios que yo he hecho. Formularios de auxiliar. Ese ejercicio en la carpeta Drive. Bueno, y seguido todo eso, el revisar ejercicios, los más importantes, obviamente, son los ejercicios tipo control. Están en una carpeta que se llama ejercicio tipo control Navier-Stokes. Esa. Ejercicios de control. Entonces tenemos auxiliar 6, auxiliar 7. Se ve el drive, ¿cierto? Y mi cámara. Ya voy a asumir que Sí, se se ve. ve. Ya. Voy a preguntarlo hasta el fin de los tiempos. Tenemos auxiliar 6, auxiliar 7. Repasamos este formulario. ¿Ya? Eso es como la base de Navier-Stokes. Aquí están las suposiciones más importantes, las que siempre usamos. Gravedad nula si es que no nos dicen nada. ¿Ya? Entender bien estas suposiciones, de ahí trabajar las ecuaciones, Navier-Stokes y continuidad. Hacer nuestras E2 bonitas, muy simples. Resolver. Y luego en los ejercicios tipo control que yo les menciono, se hacen distintos tipos de condiciones de borde. Ahí uno aprende cómo se hacen las condiciones de borde. ¿Ya? Y esto podría yo poner extra. Todo esto es extra, si es que hay tiempo, si es que hay motivación, etc. ¿Ya? Pero para salvar, el 1 es auxiliar 6 y 7 y hacer control pasado. Y tarea pasada. También están en el drive. Estos dos de aquí. Hay que hacer esas dos cosas. ¿Ya? Después pasamos a análisis dimensional. Hay que
leer capítulo Girardelli, no me acuerdo cuál es. El 10, el 8, no sé. Después, hacer auxiliar análisis dimensional, es el 8, ¿sí? Y después volver al capítulo y dominarlo. Darse vuelta. No, qué antiguo. Darse vuelta al juego. Qué cosa más antigua. ¿Cómo se dice ahora? En mis tiempos se decía ownear por el Dota. Dominar. Entender completamente. Hacer ejemplos de Girardelli. Entender todo. O sea, volver y hacer ejemplos de Girardelli. Aquí, leer, repasadita. Capítulo Girardelli. Número 4. Capa límite. Capítulo Girardelli. O Gerardelli, no sé cómo se dirá, perdón, mi francés. Mi italiano, no sé qué es eso. Girardelli. Girardelli, eso es un nombre gringo. Bueno, Girardelli. Capítulo de Girardelli. Repasada. Esto es solo repasada. Tampoco hay que morirse leyendo. Después auxiliar. 9. Que es básicamente en entender diagramas. O, ¿cómo les dicen? Abacos. Neimografía, algo así. Diagramas, entender diagramas. Y drag y lift. Entender diagramas. Y luego para drag y lift, hacer aux extra. El aux extra que está en el drive auxiliar. Drive. En este drive. Auxiliar extra. Aquí hay ejercicios de drag y lift. Aquí está lo que les prometí. Yo creo que con eso vamos. ¿Qué les parece? ¿Mucha materia? ¿Estoy vivo todavía? ¿Ustedes están vivos todavía? Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, no sé, les comparto mi harta materia. Hoy no se duerme. No, tienen que dormir mucho. Por eso lo hacemos a las 2 de la tarde. No sé, ¿tienen dudas? No quiero quitarles más tiempo. Pensaba hacer una auxiliar cortita explicando tubería y terminamos. Yo tenía una duda de Navier-Stokes, ¿Ya? no sé si lo dije bien, que era, por ejemplo, que cuando hacíamos como todos esos supuestos que nos pillamos hartas cosas, ¿por qué el W y el B eran cero? No me acuerdo bien por qué. Porque me acuerdo que me hizo como un ejercicio de un AUX de la diaria, creo que era como del año pasado, y en una parte como decía, ya, B y W era cero. Me acuerdo que lo dijiste en la auxiliar, pero como que no lo entendí mucho en su momento. Por ejemplo, entre placas cartesianas, Sí, sí, en cartesiana. si tenemos dos placas tridimensional, nosotros asumimos un flujo bidimensional, es decir, cortamos la placa en cualquier lugar y el flujo va a ser en sentido de ese plano. Y si yo me muevo en la profundidad, el flujo va a ser igual en cualquier momento. O sea, en dirección, digamos, profundidad, el flujo siempre es el mismo perfil en ese plano. Ahí nosotros asumimos flujo bidimensional y ahí decimos W igual 0, por ejemplo.
Y después, resolviendo la ecuación de continuidad, nos va a quedar... también tenemos que decir flujo desarrollado, para que una derivada también se cancele. Bueno, eso lo voy a mostrar aquí. A ver, ¿se puede hacer zoom? Flujo bidimensional, W igual 0. Y después, aquí en continuidad, ¿qué es eso? Un 6. Flujo desarrollado. Cancelo esa derivada, me queda simplemente dB de I igual 0. Y después si resuelvo esa EDO, por condición de adherencia, porque las placas no se mueven en la dirección I, entonces el flujo tampoco se mueve en la dirección I. Y por esa EDO yo sé que la B corta debe ser una constante. Y como la placa debe ser nula, entonces siempre es nula. Ese es el análisis largo, esa es la forma correcta de resolver las Navier-Stokes. Si después uno se acostumbra y ya sabe que mi análisis, mis simplificaciones me van a dar un flujo que solo se mueve en X, entonces bueno, ya lo asumo y espero a que los ayudantes me lo corrijan bien porque yo sé que la materia es así, ¿ya? Pero yo siempre recomiendo hacer el desarrollo lo más detallado posible y lo más concreto posible para no perder tiempo, porque, no sé, dependiendo de cómo tú lo escribas, va a parecer que se entiende o no cómo llegaste a ese resultado. Entonces, puede que diciendo, mira, yo sé que con estas condiciones, pam, 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 la continuidad me da un B corta igual 0. Si se entiende, bacán, ¿cachai? Entonces, no sé si... Es que también sé que muchas veces la duda es como, ¿qué cosas asumo? ¿Qué cosas explico? ¿Qué desarrollo? ¿Ya? Esa es la forma correcta, es decir, por esta condición no hay flujo en W. Y después la ecuación de continuidad me entrega una B corta constante que por condición de adherencia es igual a 0. ¿Se entiende o me di muchas vueltas? Si quieres me dices nomás, así como, ¿qué cosa en particular no se entiende? Eso sí caché, pero por ejemplo en la condición, no recuerdo cuál mencionaste, la impermeable o la adherencia. Si por ejemplo en ese ejercicio, me acuerdo que en ese ejercicio que hice, como que habían poros en la base y entonces como que había una velocidad que v sub 0 hacia abajo. Entonces en ese caso como que eh, mi condición inicial como sería, en v 0 ya no sería como 0, sería como v 0, Claro, v sub 0. exacto. Ya, ya, Ujú, es eso. ya, ya, y creo que ya entendí. Ah, y otra pregunta. Sobre el flujo desarrollado, ¿el v sub f qué significaba? ¿Era como, Velocidad del fluido. era algo de los esfuerzos o no? V sub F es velocidad del fluido. Ah, ya, Es que ya lo bueno, quería, lo ya quería gracias. diferenciar de la B corta, que es solo la componente ni. Ok. Sería V vector. Eso. Gracias por la pregunta. O sea, Brian, por ejemplo, en... con este ejercicio que tenía como una porosidad debajo que sacaba como con una velocidad de sub cero, sería como un problema símil al flujo de Causel, creo que era que una de las placas tenía una velocidad. Sí. Entonces, porque en diferencia de placas paralelas, flujo de Cousel tenía que una de las placas se movía a una velocidad U mayúscula. Entonces, en Ah, condición de borde cambiaba nomás. ¿Kuwait no era ese? ¿O estoy mal? Creo. No estoy seguro. A ver, evaluaciones. Por ejemplo, ya, sí, tú dices, a ver, ejercicio de control. Yo le puse uno que tenía porosidad, ¿o no? Ah, no, era auxiliar. Se referirán a este. Ese. Ay, no le puse el nombre del auxiliar.
Que soy tonto. A ver. Tiare, me imagino. Deben ser todos de la Tiare. Este. P2. Aquí. Es que, claro, va a ser un símil si es que se comporta igual, pero aquí ya hay porosidad, entonces cambia todo, po. Aquí la placa no se mueve. Es que la condición de borde de la velocidad del fluido en dirección Y es de cero. Entonces es diferente. Te podría dar algo muy parecido, pero a menos de que no sea exactamente la misma situación que Couet o Pocel, yo no recomendaría llegar y decir que es como un Pocel o como un Couet. No sé si me explico. Porque tú puedes juntar dos flujos. Tú decir, ya, este fluido se mueve como una suma de un Couet y un Poiseuille, por ejemplo. Y tú podrías decir, sí, el modelo podría funcionar, pero no está resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes. La gracia de la materia, de lo que estamos haciendo nosotros, es aprender a usar las ecuaciones de Navier-Stokes. Pero a veces pasa que los ejercicios de control o de auxiliar son muy simples o se parecen mucho a otros que hemos resuelto, y uno puede decir, ah, se parece como a uno que ya resolví, pero no tiene se da puntaje por el desarrollo, por resolver las ecuaciones. Entonces, en X y en Z, la placa infinita. Claro, aquí también las ecuaciones ya están resueltas, pero yo sé que si ustedes tienen que llegar a algo así, van a tener que partir de las Navier-Stokes completas. Entonces, si ya van a simplificarla y todo, hay que escribir también ese desarrollo. No solo para que se los corrijan bien y no digan como, bueno, ¿y cómo llegaste a estas ecuaciones? Sino que también ustedes se aseguren que en los pasos que estoy haciendo me está dando lo mismo que un Poiseuille o qué sé yo, pero lo estoy corroborando con mi desarrollo. No diciendo, ah, es como Poiseuille, entonces me va a funcionar este modelo. Espero que me explique. Aquí también, simetría. Es como decir flujo desarrollado, ¿ya? Simetría en profundidad es flujo bidimensional. Simetría en X sería un flujo desarrollado. Lo pueden decir con otras palabras, pero que se entienda lo que quieren decir. No me van a colocar simetría y pum, cero. ¿Cachai? Como que eso no me dice nada. También va a depender del grado de dedicación que tengan los ayudantes para corregir. Si dicen, ya, lo tiene bueno, no sé. Pero sobre todo en estos momentos en que lo hacen en casa, no sabemos cómo consiguieron los desarrollos. Me refiero cómo llegaron a los desarrollos. No que se lo consiguieron con otra persona, pero no sé, pues, lo googlearon, ponte tú, o no sé. Entonces, especialmente ahora yo recomiendo hacer todo el desarrollo. Lo más detallado posible. No creo que el control esté muy largo si es que alcanzaron a estudiar. Si se demoran las 4 horas, aprovechen las 4 horas si es que están muy lentos para hacer ejercicio porque no alcanzaron a estudiar suficiente. Pero no debería estar tan largo, entonces vayan escribiendo todo el desarrollo, ¿ya? Es súper importante eso, igual se da puntaje más por eso. Ya, ¿en qué estaba yo? Pucha, es que la pauta dice poco, porque aquí veo un B0. Ujú. Capa límite, cuando el flujo ya no interacciona con la placa. Estas son condiciones de capa límite. Cuando U en cero, quieto, a ver, U en cero ¿qué? U en cero I. Cuando toca la placa, el fluido no se mueve a la derecha, cero. En delta, cuando sale de la capa límite,
No está dibujada la capa límite. Bueno. Ah, aquí. Bueno, sí. Una capa límite recta. En ese punto tiene la velocidad de la corriente libre, U grande. Resuelve. Aquí lo único que está haciendo es agregar una B corta B0, ¿cierto? Constante. En dirección Y siempre el fluido está moviéndose constante para abajo, B0. Lo agregó en su EDO. La U le quedó un poquito distinta, una exponencial. Condiciones de borde. Final. Bueno. No sé si resolví alguna duda con todo eso. Sí, 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 es como, no es como, este problema se parece a flujo Poisson, lo vamos a considerar así. Es como, a raíz de todo mi desarrollo, pueda concluir que este flujo es de Couette o Poisson. Claro. También pueden simplificar las Navier-Stokes con sus simplificaciones. Llegan a una EDO y pueden decir, esta EDO es tanto y se resuelve tanto y poner el resultado, ¿me entienden? Como que hay que saber ver qué se está evaluando. Que desarrollen las ecuaciones Navier-Stokes, pero no es un curso de EDOs. Entonces, si llegan a una EDO y ya tienen resultado de esa EDO, aprovechen ese resultado, ¿me entienden? Resolver cosas matemáticas no pueden hacer saltos si es que explican el salto, pero saltarse el modelo no, ¿cachai? A menos de que, como les digo, esto es exactamente igual que Poiseuille y como vimos en clase, Poiseuille es tanto. Eso. La pena. Brian, yo tengo una duda. ¿Mm? Es que todavía no entiendo bien lo del flujo desarrollado. ¿Se refiere a que todas las derivadas en X son cero o solamente el de U de X es cero? Si tuvieses algo bidimensional, si aquí fuese un perfil bidimensional, es decir, o sea, si tuvieses un perfil en U y en B, y ese perfil se repite también en la derecha, entonces las dos derivadas serían cero. ¿Y eso se asume como mirando el dibujo nomás? Sí, o sea, si el dibujo no lo dice, tiene que ser denunciado, o de alguna forma tienen que permitirles hacer esas simplificaciones. Yo encuentro que siempre se deben hacer, sobre todo porque tiene que ser régimen estacionario, que quiere decir que el perfil no se desarrolla en el tiempo. Entonces, yo diría que por condición de régimen estacionario. Y todos los problemas son estacionarios. Es que a veces los problemas no te dicen, como considere flujo incompresible, estacionario, va. No, porque eso es como la premisa de las ecuaciones de Navier-Stokes que nosotros usamos. Fluido newtoniano, incompresible, viscosidad uniforme, régimen estacionario. Y también nunca los van a hacer trabajar con dos velocidades, porque quedan EDPs, quedan, no, es mucho más complicado. Aquí nomás lo que agregan es una constante, una velocidad constante, ni. Eso es lo máximo que se puede agregar. Igual, agregando eso de flujo desarrollado, estuve viendo unos ejemplos del Fox y no considera flujo desarrollado. Igual, la mayor diferencia sucede de que la presión, la derivada de la presión en función de X en, en la ecuación de Navier-Stokes en eje X no se anula, pero después lo que hace es considerar como un gradiente de presión. Entonces que un delta de presión
partido por la distancia entre las dos presiones es igual a menos la derivada de P en función de X. Claro. Y la presión se puede sacar resolviendo la C2 con Navier-Stokes en I y en Z. Ujú. Y queda como un P igual a menos ρ, al menos en cartesiana, un P igual a menos ρ G en I por I más una función que depende de X. Entonces ahí, La primera parte que tú dices es como una cosa así, de esta forma. eso, Ya, al sí, esa menos es en los una. apuntes del profe aparece, algo así. Mm. Y también aquí en el control 2 pedían la componente horizontal del gradiente de presión, de P de X. Y luego, em, primero había que resolver Navier-Stokes para el gradiente de presión. Y luego encontrar una velocidad para sacar el caudal. Si se fijan en la pauta, aquí yo puse, se puede asumir una diferencia de presión lineal, hacer un dP partido en L, ¿ya? Y llegas a algo así, ρgd partido en L. O hice la versión larga con las Navier-Stokes. Aquí hay un ejemplo de cómo se pueden resolver para la del gradiente de presión. Y lo resuelvo, pongo todo el deseo, y llego a exactamente lo mismo. Y ahí yo daba un punto bonus si es que alguien lo resolvió con Navier-Stokes. Para que lo revisen también. Y lo otro, que cuando te piden torque o potencia, tú sacas el esfuerzo de corte. Imagínense esto una banda, ¿ya? Una banda como dos cilindros así y una banda que gira, plana, y está moviendo el fluido. Entonces tú sacas el esfuerzo de corte del fluido, que obviamente te va a dar algo muy simple, es un mu por una derivada de la velocidad, generalmente constante, un gradiente no tiene gradiente, o sea, un esfuerzo de corte constante, lo integras en la superficie de la banda y tienes la fuerza de corte, ¿ya? Y con la fuerza tú puedes sacar la potencia, fuerza por velocidad, o, em, o un torque. Si es que se genera un torque en un cilindro o cualquier cosa, brazo por esa fuerza. La fuerza que se genera por la viscosidad, entonces, es sacar el gradiente. Ay, dale con gradiente. El esfuerzo de corte está por aquí. BC. Con la fórmula de esfuerzo de corte, lo sacas porque tienes el U, lo derivas por mu, listo. Y luego, si quieres un torque, sería esa fuerza por el brazo en el lugar donde quieres un torque. La potencia sería velocidad por esa fuerza, que es el esfuerzo de corte por el área. No sé si se entendió. Ya que el fluido genera un esfuerzo de corte, ¿cierto? Porque como todo lo hemos hecho normalizando por el volumen, normalizando por el área, ¿cierto? La presión es una fuerza en el área. Entonces los esfuerzos de corte también es como la presión, es una fuerza en área. Entonces el fluido genera un roce en toda la superficie. El esfuerzo de corte por toda la superficie es la fuerza viscosa. Y esa fuerza viscosa puede generar un torque o puede generar una potencia, o requerir una potencia. La banda debe superar esa potencia eh, para que se mueva el fluido. Ya. Creo que estamos llegando a la media hora de consultas. Si no aparecen más consultas, creo que voy a hacer la auxiliar 10. Pero muy cortita, ¿ya? Y después, antes del examen, por último, hacemos un auxiliar extra. O hacemos eso mejor. Hago el auxiliar antes del examen, para que se vayan a estudiar o a comer.
Anda como entre la última semana del año. Claro, o después de las clases, en algún momento antes del examen. Igual sí. ¿Sí? Prefiero eso. Sí. Mejor o no, para que se concentren en el control, po, no tiene sentido. Ya, bueno, entonces, díganme si tienen más dudas, si no, se pueden retirar, felizmente. Yo tengo una duda. Es que le pregunté al profe si iba a entrar análisis dimensional y me dijo que iba a entrar, pero no como una pregunta aparte, sino que iba a estar en una pregunta de los otros temas, porque los otros temas son Navier-Stokes y capa límite. Sí, Se supone que análisis dimensional se puede ocupar para cualquier problema, pero como cuando uno lee enunciados de análisis dimensional, como que aparecen las dimensiones como con las que trabajar, entonces una pregunta que es dedicada a análisis dimensional, como de lo que yo he estudiado, es más fácil de abarcar. Siento que, por ejemplo, si en una pregunta de análisis dimensional tuviera que hacer ecuaciones de Navier-Stokes, siento que un poco se enredaría. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podría aplicar análisis dimensional en resolver un problema de Navier-Stokes, por ejemplo? es que la verdad, ahora yo revisé el control, terminó. Es que, a ver, ¿cómo lo explico? El profe, el profe sugirió un control, ya, 3 preguntas, y luego sucede que una de las preguntas tenía pauta, que ustedes pueden conseguirse fácilmente. Entonces no tenía sentido hacer esa pregunta y la cambiamos por otra, ¿ya? Y al final lo que quedó fue que entran los 3 temas que yo les dije, sobre todo capa límite, arrastre y sustentación, esa aplicación de capa límite, Navier-Stokes y análisis dimensional, pero los problemas de análisis dimensional no están hechos, no están presentados como tú dices, un problema que te ponen las variables, tú aplicas, prototipo modelo, chao. Están escritos de tal forma que tengas que deducir un poco más, pero no está como va a decirte que tú tengas que inventarte las variables. Están ahí, solo que tú tienes que saber identificarlas, simplemente. Y después armar como los grupos y Claro, armar los grupos, las funciones, las relaciones funcionales y cosas así, ¿no es cierto? sí. Ah, ya, ya. Y, y van a haber otras ecuaciones que son de otros temas, y quizá en vez de hacer grupos puedan adimensionar directamente la ecuación. Para eso yo les recomendé el capítulo de Girardelli, porque ahí, al menos yo recuerdo cuando di la prueba, yo leí ese capítulo y como que entendí lo que había que hacer. Por eso lo recomiendo tanto. Em, ¿Y qué más iba a decir? Em, bueno, eso, el capítulo de Girardelli. Em, sí, como yo les voy a tomar el control mañana, pensaba en estar conectado las primeras 2 horas, ¿ya? Y si veo que hay algo que no se entienda, yo les voy a guiar, ¿ya? Em, Porque también esto de que haya que deducir ciertas cosas se puede prestar a confusión, porque pueden hacerlo muy simple o muy complejo. Entonces, si hay problemas, por ejemplo, con lo que tú dices, identificar las variables, yo les puedo ayudar a ver cuáles son las variables, para que no haya confusión. Y no pase lo de control 1 también. ¿Ya? Sí, sí. Mm. Lo único que me quedó en el tintero fue que no pude verles las caras, no pude conocer a nadie. Pero entiendo que es una lata prender la cámara y el internet es súper malo.
Está muy difícil el control. Pucha, ya no puedo decir. Porque yo juraba que en el control 1 les iba a ir súper bien. Me dio hasta pena que no haya sido así. Y sobre todo, yo había arreglado un tema del control 2, o sea, de la pregunta 2, estaban mal los datos. Y yo dije, ya, qué bueno, no hay ningún problema. Y el problema 1 tenía ese problema de datos. Que me imagino que igual eso los confundió y todo. Pero bueno, ahora no va a pasar eso. No sabría decir si está difícil. De verdad que no me quiero jugar. No quiero que después me digan cosas. Yo creo que se puede en 4 horas. Espero. O sea, eh, esta prueba antes daban 100 minutos. Y quizás por eso también se considera este un ramo de los difíciles. O que sales con mala nota. Porque al final depende de cuánto te preparaste. Pues qué tan rápido eres para los cálculos y cosas así. Pero si antes daban 100 minutos, ahora... Entonces son 2 o 3 preguntas, me perdí. Son 3 preguntas. 3 preguntas, 4 horas. Pero son cortas. Eso sí, o sea, sí, son cortas. Son técnicamente cortas. ¿Ya? No se asusten. Ya, y si les falta tiempo, no sé, Brian, tengo me una piden y pregunta. les doy más tiempo. Sí, dime. ¿Qué tan factible sería hacer como todo por solamente usando Navier-Strokes? ¿O es mala idea? ¿Cómo? ¿Como hacer casi todos los ejercicios con solamente Navier-Strokes? ¿O es como imposible hacer eso? Hacer Me todos los surgió problemas con como el... la duda. Es que no porque te piden distintas cosas. No te piden solamente el perfil de velocidad o cosas así. O sea, Ya. cada tema tiene su qué. Ahora, si puedes resolver un problema de arrastre y sustentación con Navier-Stokes, sería como para darte el 7 al tiro en todo el ramo. Ya, ya entiendo. Entonces, Sí. Y lo de análisis dimensional es como otro mundo, o sea, es como antes de hacer un análisis matemático, hacemos este análisis dimensional. Así que les recomiendo leer los 3 temas, porque los 3 temas entran. ¿Ya? Bueno, lo de flujo en tuberías entra solo para el examen, sí. Así es. De nada. Brian, una última pregunta. Dime nomás. Con respecto a la fuerza de arrastre, es que he visto como hartas fórmulas de esa fuerza, entonces no sé si me recomendarías como, o si sabes como cuáles son en específico. Es que se escribe de la forma que yo lo puse en el auxiliar. Un medio, un coeficiente por todo lo demás. Y de ahí se saca ese coeficiente. Pero tú puedes reordenar esa ecuación como tú quieras y conviertes otro coeficiente en esa fórmula. Pero yo recomiendo usar esa forma que les mostré. Y recomiendo mucho el auxiliar extra. Ok, gracias. Bueno, recomiendo auxiliar extra, em, problemas control, esto. Y recomiendo el capítulo de análisis dimensional de Gerard Lee. Esas son las 3 cosas más importantes. Pum, pum y pum.
¿Ya? Importante. Problemas tipo control Navier-Stokes. ¿Qué dije? Aux extra. Lift. Y Gerard Deli. Análisis dimensional. El capítulo entero. Ya. ¿Hay más dudas o nos vamos a almorzar? Yo por ahora no tengo más dudas. Probablemente en la tarde sí, pero por ahora no. Ya. Ahí mandan correo nomás. Ya. O foro. También. Si lo dicen en el foro sería bacán porque quizá muchas otras personas después guarden esa duda y cuando tengan la misma duda ahí la van a tener para resolver al tiro. Ya, entonces no hay más dudas a la 1, no hay más dudas a las 2. Dejar de compartir. Mucha suerte en el control, estudien mucho, pero no se mueran estudiando. ¿Ya? Y ahí nos vemos en un auxiliar extra para ver tuberías, ¿ya? Gracias, Brian. Vale. Gracias, Brian. Sí, Gracias, bien. Brian, que te Chao, que estés bien. Gracias.